porque hoy hemos venido a adorar al Señor. Amén. Pero también a recibir palabra. Amén. ¿Quiénes quieren escuchar palabra hoy? Recibir palabra hoy. Digan amén. 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 Entonces, le vamos a dar un aplauso al Señor por la vida de nuestra invitada hoy, nuestra predicadora, Sandra. ¿Aló? Buenos días, iglesia. Bueno, antes de empezar, quiero que por favor se coloquen nuevamente de pie. Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo, esta reunión en las manos de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien nos revele toda su verdad para nuestras vidas, ¿vale? Entonces, vamos a cerrar los ojitos, ahí donde estamos, concentraditos. No nos preocupemos por las personas que están al ladito, por ahora. Vamos a decirle, Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por habernos traído a este lugar. Gracias, Señor, porque hoy estamos en el mejor lugar. Y es que estamos, Señor, alrededor tuyo, Señor. Hoy hemos venido, Señor, a escuchar tu palabra. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos reveles, Señor, lo que quieres hablar a nuestro corazón. Que tú quites toda venda mágica, Señor, que cubre nuestros ojos, que no nos deja conocerte, Dios, que nos impide, Señor, acercarnos a ti, Señor. Hoy queremos decirte, Padre Celestial, de manera voluntaria, Señor. Hoy resistimos, Señor, todo argumento, Señor, en nuestras vidas que impide, Señor, tu presencia, que impide que tu chequina baje en esta mañana. Hoy desatamos, Señor, tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables. Padre, te pedimos que así como abriste, Señor, el corazón, Señor, de aquella mujer vendedora de púrpura, Señor, porque la Escritura dice, Señor, que tú abriste el corazón de Livia, Señor, para que escuchara tu palabra. Hoy te pedimos de la misma manera, Señor, que seas tú, Señor, abriendo nuestro corazón a tu palabra, Señor. Porque tu palabra es vida, Señor, porque tu palabra es la que transforma, porque tu palabra es la que convierte el alma, porque tu palabra, Señor, es la que sopla, Señor, aliento de vida, Señor, sobre todos los que estamos aquí. Y aún extiende, Señor, ese soplo de vida, Señor, a esta ciudad, a nuestras familias, a toda tu iglesia, Señor, en todos los lugares de la tierra. Señor, te doy gracias por esta congregación. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores, Luis Emiro Quintero y Esmeralda Ramírez. Te damos gracias por sus hijas, por sus yernos, por toda su casa. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, enseñándonos, Dios, a todos los que hoy estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, iglesia. Quiero que le dé un abracito a la persona que tiene al lado. Un abrazo fuerte. Atrás hay personas que están de pie. Por favor, adelante hay puestos. ¿Los sugieres? Por favor, me ayudan a acomodar las personas que están ahí. Bienvenidas. Por favor, los niños pueden ir a la clase con las maestras que los están esperando. Los papitos que puedan ayudar a llevar a los niños, o ahí están también las maestras para ayudarnos a llevar los niños. Bueno, y los preadolescentes también, por favor, bajan a la clase. Todos, por favor. Rebeca dice que ella ya no está dentro de ese grupo. Bueno, la palabra de hoy tiene por título y es ¿cómo nos ayuda el Evangelio en tiempos modernos? ¿Cómo qué?
¿Cómo nos ayuda el Evangelio en tiempos modernos? Yo quiero que los del sonido nos ayuden allá para proyectar la palabra en el tablero, Hebreos 13:8. Si pueden, también lo pueden buscar en sus celulares o si trajeron sus Biblias, por favor, vamos a buscar la palabra. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Vemos que esto es una verdad que permanece, ¿cierto? Así como Dios mismo permanece, porque Jesús es la verdad. Y dice que Él no cambia. ¿Nosotros cambiamos de parecer? Cada ratico, ¿cierto? Cada ratico cambiamos de parecer. Yo sé que esto lo he predicado en otros momentos, pero esta verdad que es revelada en el Evangelio, porque está en el Evangelio, nos debe dar a nosotros un parte de descanso, de saber de que lo que Dios nos ha dicho, de que lo que Dios ha prometido, ¿qué pasa? Se cumplirá. ¿Por qué tan tímidos? Yo quiero que hoy estemos participativos. Este tema es un tema que lo vemos, lo masticamos, lo volvemos a ver una y otra vez. Pero la pregunta es, ¿lo vivimos? Esa sería la pregunta. ¿Lo vivimos? Porque como lo hemos escuchado tantas veces, la pregunta sería, ¿lo ponemos en práctica? ¿O entra por un oído y nos sale por el otro? Porque nos pasa a todos. Hoy tengo la oportunidad de predicar, pero soy una persona más de las que están allá sentadas. Vivo las mismas cosas que viven ustedes, las mismas dificultades, los mismos dolores, los mismos problemas, las mismas alegrías. Entonces, bajo esa circunstancia, y el título nos decía que el Evangelio, ¿qué? Nos ayuda a vivir hoy. ¿El Evangelio es para cuándo? ¿Para ayer? Porque es que hay muchas personas que dicen que lo que está escrito ya no tiene relevancia, ya pasó de moda. Y yo creo que esta iglesia Living in Family es una iglesia que testifica que la palabra es viva y permanece hasta el día de hoy. ¿O no es así? Porque es que lo que nosotros leemos en las Escrituras no es solamente para las personas que predican, sino para todos y cada uno de los que estamos en este lugar y para todo el que escucha la palabra. ¿Qué significará evangelio? Iba a traer una chocolatina y dije, le voy a dar un regalo al que me diga qué es el evangelio, como lo hemos visto tantas veces, pero se la quedo debiendo, ahí está. Buenas nuevas, ahí está el regalo de la chocolatina. ¿Cuánto tiempo lleva en esta iglesia? 3 meses. Un aplauso para ella. Yo sé que los que llevan muchos años no contestaron porque son tímidos. Pero el evangelio significa eso, buenas nuevas. O sea que nosotros somos ¿qué? ¿Portadores de qué? ¿Ustedes se acuerdan que yo había predicado eso? Sí, ¿cierto? Que lo he dicho muchas veces. ¿Usted se avergüenza cuando le dicen evangélico? No. Yo no me avergüenzo cuando me dicen evangélica. A veces cuando estoy hablando con algunas personas dicen, ¿y usted ha visto esos evangélicos? Me dicen a mí, ¿usted ha visto esos evangélicos? Yo le digo, sí, claro. Uy, es que yo soy evangélica. Porque es que esa evangélica significa que a donde quiera que vamos somos ¿qué? Luz. Somos eso que le da la sal al lugar a donde vamos. Usted ha visto que hay lugares, y lo digo, no por hablar, usted ha visto que usted abre una casa, entra a una casa y todo es oscuro, todo es como pesado,
como tiniebla. Mi esposo lleva muchos años conmigo, pero él está como, cuando yo lo veo en mi casa, yo lo veo naciendo ahora. Después de 20 años lo veo naciendo ahorita. ¿Y qué día fuimos a un lugar? Porque íbamos a comprar un lugar. Y llegó hasta la mitad y dijo, me devuelvo. Y yo le dije, ¿por qué nos vamos a devolver? Dijo, el ambiente aquí es re pesado. Tú lo puedes percibir en el espíritu, dónde debes estar y dónde no debes estar. Eso lo percibes tú en el espíritu. Entonces, ¿nosotros somos qué? La luz. Los que le damos ¿qué? Sabor. ¿Han escuchado en Sábado Felices que dicen sabor? Bueno, nosotros somos el sabor. ¿Y de qué se trata el mensaje del Evangelio? ¿De qué se trata el mensaje? Nosotros hablamos de evangelio, que somos las buenas nuevas, pero ¿cuáles son esas buenas nuevas que finalmente nosotros estamos llevando a través del evangelio? Muy bien, otra chocolatina para Jorge. Que Jesús vino al mundo, ese es el mensaje que transmitimos, que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne y vino al mundo con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Salvarnos, ¿cierto? ¿Salvarnos de qué? De la esclavitud del pecado en el que estábamos. Cada uno de nosotros sabe en qué pecado estábamos o en cuántos pecados estábamos. Cuando uno se pone a orar y a pedirle perdón al Señor, ¿uno qué siente? Con el Señor, porque es con el Señor con el que usted ora, ¿cierto? No, nosotros no oramos para ninguna otra persona. Yo siento pena. Sentimos vergüenza. Yo me pongo a enumerar y los dedos no me alcanzan. De verdad, no es por hacerlo reír aquí. Yo creo que solo me pasa a mí. Y si enumero los pecados de mi familia, porque también cuando oro por mi familia y le pido perdón a Dios por los pecados de toda mi casa. Y yo sé qué cosas se han practicado en mi familia. Entonces yo le digo, Señor, perdón, porque hemos pecado como familia. He pecado personalmente, individualmente. Hemos pecado como familia, desde el más grande hasta el más chiquito. Porque si ustedes miraran de cuánto está contaminado el mundo, aún nuestros chiquitines están contaminados. Yo le decía al Señor, Señor, te pido perdón por los pecados de mis sobrinos que tienen 7, 5 y 8 años. Y yo le decía, Señor, perdona. Porque quizá los niños ni siquiera son culpables de todas estas cosas que a tan temprana edad ya están haciendo. Pero nuestra esperanza es que Cristo, como decía Jorge, ¿vino para qué? Para salvarnos. Ese es el mensaje del Evangelio. Vino el Hijo de Dios, se despojó de su naturaleza divina. ¿Para qué? Para traer salvación a nuestras vidas, para darnos una nueva vida, para liberarnos de una condenación eterna. Y lo hemos hablado y lo hemos predicado en este púlpito muchas veces. Nuestra vida no termina aquí. Hay más después de la muerte y es nuestra eternidad con Cristo. Ese es el mensaje que nosotros llevamos. Yo me alegro. Yo tengo mis padres y los amo profundamente, pero fui criada por una tía en la mayor parte de mi vida. Y anhelo el día de volver a encontrarme con ella. No sé si la volveré a abrazar, pero quisiera decirle cuánto la amo. Y es una esperanza que tengo ¿en quién? En Cristo. Volveremos a ver a esos seres que un día amamos, pero que ya se fueron. Nuestra esperanza está ¿en quién? En Cristo. Ese es el mensaje de salvación que llevamos.
Somos libres de la culpa, somos libres del pecado. Hay una nueva oportunidad, hay esperanza, hay una nueva vida para nosotros. Yo quiero que leamos allá en Romanos 1:16 rápidamente. Perdón, porque tengo que ver el tiempo también. Gracias. Dice, se lo voy a leer acá también, dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es que poder, lean bien, ¿qué es el evangelio? Poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? O sea que no, a través del evangelio, ¿qué podemos hacer? Todo. Tenemos también poder ¿para qué? Para sanar, para liberar. El Señor Jesucristo dijo que nosotros haríamos cosas que mayores que las que Él hizo, porque es que la potencia de Dios viene a través del evangelio. Si escuchamos, iglesia, la potencia de Dios viene a través de ¿qué? Del evangelio. ¿Estamos usando esa potencia de Dios? ¿O solamente tenemos ese libro abierto allá en el Salmo 91 en la casa? Y lo limpiamos cada vez que vamos a hacer aseo. El evangelio es la potencia. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio. ¿Nosotros nos avergonzamos del evangelio? No, no tenemos por qué avergonzarnos del evangelio. Avergoncémonos de hacer lo malo. Avergoncémonos de ir en contravía a lo que Dios dice. Avergoncémonos cuando le quitamos el esposo a otra. Avergoncémonos cuando robamos, cuando mentimos, cuando denigramos de otra persona. De eso sí deberíamos avergonzarnos. Pero no nos avergoncemos de esa verdad tan preciosa, de ese poder que el Señor nos ha dado. Y la potencia, cuando se refiere a Dios, ¿a qué hace referencia? Es un valor positivo. Es un valor positivo que libera, que crea cosas nuevas y que salva. Eso es el evangelio. Eso es potencia de Dios. Todas las personas anhelamos ¿qué? O el mundo en general, porque es a nivel global. Si uno puede ver, todo el mundo quiere tener poder político. Todo el mundo quiere tener poder financiero. Quieren tener poder ¿qué? Militar. Pero todos estos poderes ¿realmente hacen bien al alma? No. La gente se queda atrapada en esto. Se vuelven esclavos de ese tipo de poder que quieren conseguir. Su vida gira en torno alrededor de eso. Pero ¿cuál es el propósito del poder de Dios? Salvar. ¿Cuál es el propósito del poder de Dios? Salvar. Por favor, no se me vayan a quedar dormidos. Miremos Lucas 11, 21 y 22. Búsquelo, ayúdenmelo a buscar, por favor. Si alguien tiene voz de trompeta, porque tiene que ser voz de trompeta, que lo lea desde su puesto, por favor. Lucas 11, 21 y 22. Si tiene su voz muy suave, no, porque no se escucha en la transmisión. Entonces tiene que ser con voz de trompeta. Por favor, búsquelo. Lucas 11, 21 y 22. ¿Ninguno? ¿Todos tímidos? ¿Voz de trompeta, Fanny, desde allá? Listo. Amén. Ahí nos habla de ese hombre que guarda su palacio, que dice que es Satanás.
¿cierto? Pero también habla de uno que es más fuerte, de uno que es más poderoso. ¿Y es quién? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, recuerden que también es el poder de Dios manifestado. Y ese Espíritu Santo es el que nos guarda. El Espíritu Santo es el que guarda al creyente. ¿Y nos guarda de qué? De volver atrás. De volver a esa vida de qué? De pecado. Porque uno a veces dice, la embarré, no, lo que pasa es que yo soy muy débil, y todo el tiempo se justifica, y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve, y hace lo mismo. O sea que su fe realmente no es una fe que genuina, no ha creído. Porque cuando yo hago uso de ese evangelio, yo me sostengo en esa palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios no nos ha dado ¿qué? Espíritu de cobardía. ¿Tenemos a quién? Al Espíritu Santo, que nos ayuda a decir no a eso que me daña. Porque es que nosotros todo el tiempo estamos pensando que el evangelio es una serie de prohibiciones. Y el evangelio no es ninguna serie de prohibiciones. Nunca, jamás. El evangelio simplemente nos dirige para poder llevar una vida sana, buena, virtuosa, que hace bien a los demás. Y si yo me sostengo en esa palabra cuando dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si eso yo lo leo y no lo aplico, pues no he creído. Y sigo haciendo lo mismo. Y me sigo ¿qué? Justificando. ¿Y mi vida qué pasa? No cambia, no se transforma. Acá hay personas que llevan muchos años en el evangelio y personas que yo sé que hasta ahora están llegando. Pero que me digan si es o no lo que les voy a decir. Cuando usted va a hacer algo que no es correcto, que daña no solamente a usted, sino que daña a su familia, daña a las demás personas, el Espíritu Santo siempre le está hablando. Dígame si no es así. Yo no creo que haya un nuevo que me diga, no, a mí el Espíritu Santo todavía no me habla. El Espíritu Santo llega desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo te está diciendo, hazlo o no lo hagas, porque dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y toda verdad es lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros somos rebeldes a esa voz. Nosotros somos rebeldes al Espíritu Santo. Y finalmente terminamos haciendo lo que nosotros ¿qué? Queremos. Pero después utilizamos otra partecita de la Escritura para justificarnos. Porque a veces acomodamos el evangelio para justificar nuestro mal proceder, nuestra mala conducta y no generar ningún tipo de cambio. Porque así somos. Pero es que la Escritura dice. Pero es que la Escritura. Entonces acomodo la Escritura para justificarme. Pero yo tengo el poder de Dios en mí. Tú tienes el poder de Dios en ti para hacer lo que agrada a Dios. Y lo que agrada a Dios no es lo que le desagrada a cada uno de los que estamos aquí. Lo que agrada a Dios, si ustedes se dan cuenta, también agrada a nuestro corazón. Lo que pasa es que el enemigo siempre está colocando una venda, hablando a nuestra mente, para decirnos que eso incorrecto es bueno. Por eso dice la Escritura, que algunas personas a lo malo le llaman ¿qué? Bueno. Y a lo bueno le llaman ¿qué? Malo. Ahí dice, ¿quiénes reciben este poder? Dice, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree.
El que cree, como les decía hace un minuto, no es solamente la persona que viene al culto y se sienta y sale y chao, y no pasó nada. Eso es que simpatizar, ¿cierto? Me gusta, pero nada que ver conmigo. Eso es simpatizar con el Evangelio. Pero recibe el poder el que cree, el que quiere tener una buena relación con Dios. ¿Quién recibe el poder? Sí, todo el que cree. Todo el que quiere tener una buena relación con Dios, ¿cierto? El que no desea morir eternamente. Pero hay personas que dicen, ay, pero yo llevo 20 años en el Evangelio y mi casa igual, mis hijos igual, yo no veo bendición. Y hay personas que llegan poquito acá dentro de la iglesia y están ocupando lugares, no porque un lugar te haga más o menos, pero se ve el amor hacia las cosas del Señor. No es por la posición, no es por lo que te digan, ay, es que eres el ujier, eres el que sirve la consola, eres el que predica, eres el que enseña a los niños, eres el que canta. No, no es para que te digan, uy, sino porque se ve la pasión, la fe. Por eso te determinas a servir, por eso te determinas a hacer algo para Dios. Y recibes de Dios todo lo que tú quieres. ¿Quiénes no han recibido aquí cosas mayores de las que pensábamos o queríamos? Muchas personas de las que estamos aquí hemos recibido muchísimas cosas. Porque simplemente, ¿qué hicimos? Creímos, no simpatizamos. Si hemos conocido a Jesús a través del Evangelio, ¿qué podemos ver en Jesús? Levanten la mano los que leen la palabra, los que leen las Escrituras. Sin miedo, tranquilos. ¿Qué se refleja en la vida de Jesús? El amor, misericordia, bondad. ¿Qué más? Sí, vida. ¿Qué más? Justicia, compasión. Si nosotros vemos a Jesús a través de los evangelios, podemos conocer la vida de Jesús. Y la verdad de Dios se va a ver reflejada ¿en quién? En nosotros, ¿cierto? En cada uno de nosotros. Y si no lo hemos conocido, pues hoy es el tiempo de empezar a conocerlo. Yo les voy a dar un tip que yo tengo. Hay una palabra en el Antiguo Testamento que dice así. A ver si lo tengo. Deuteronomio 11, 20, 22. Alguien que me ayude. Deuteronomio 11. ¿Sí está bien? Ah, sí, perdón. Dice así, Deuteronomio 18, 11, 18. Graba pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, átalas como una señal a vuestra mano y serán por insignias entre vuestros ojos. Y enséñalas a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te levantes y cuando te acuestes. Así era el 20. Y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres por el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra.
Era el 20. Dice, y escribe las ¿qué? Ustedes me dirán, Sandra, pero usted es como muy fanática. Desde que entra a mi casa está la palabra. Yo misma hago cuadros, yo me los invento, los mando plotear, y en cada parte de mi casa hay una palabra. Porque yo entendí esta palabra desde el día que la escuché. Llevo 20 años en el Evangelio o más. Y decía, escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres por el tiempo que los cielos permanezcan en la tierra. Amén. Y siempre estoy leyendo la palabra. Cuando yo empecé a colocar esa palabra, mi esposo y yo tengo muchos cuadros, tengo cuadros en una caja guardados. Bajé los cuadros para colocar la palabra y las guardé en una caja. Guardé los cuadros porque ya no hay más paredes. Entonces guardé algunos cuadros, tengo como unos 6, 7 cuadros guardados, grandes. Y mi esposo me dijo en algún momento, ¿pero no te parece mucha palabra? Y entonces yo escuché al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dijo, no entres en contienda. Baja algunos cuadros y colócalos en otro lado. Entonces bajé los cuadros y los coloqué en la parte de atrás de la casa. Pero también colgados. Y hace unos 15 días me dice mi esposo, ¿y dónde está la palabra? ¿Y por qué no está aquí la palabra? Me dio risa. Yo le decía, eres tú, Señor. Eres tú, Espíritu Santo. Y yo, calladita. Él mismo fue y buscó la palabra, la quitó de la pared que estaba en la última habitación y la colocó a la entrada. Porque ese es el poder de Dios. ¿Qué dice la palabra? Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu casa. Yo tengo un hermano que lo invité miles de veces a la iglesia. Mi hermano tiene 40 años. Fue una o dos. No me acuerdo que haya ido más. Le digo, hola hermano, ¿dónde está? Hermana, se me está haciendo tarde para ir a la iglesia. Está en Estados Unidos. Hermana, se me está haciendo tarde para ir a la iglesia. Dios lo bendiga, hermano. Siempre he creído en lo que Dios ha dicho acerca de mi casa, de toda mi casa. He creído para mi familia extensa. Mi familia extensa son mis primos, mis hermanos, mis cuñados, mis cuñadas. La familia de mi esposo es un poco escéptica a las cosas del Señor. Y me llama que día un cuñado de mi esposo que yo aprecio mucho porque yo los aprecio mucho. Me dice, Sandrita, ¿me haces un favor? ¿Puedes orar? Y él que me pidió que orara es de los más escépticos entre la familia. Porque mis nietas se están bautizando en Hillsong, en Inglaterra, en la iglesia cristiana. Mis nietas. Yo le dije, claro que voy a orar. Y le dije, y le doy la gloria al Señor. Eso es el Evangelio. Lo que Dios nos ha dicho, eso se va a cumplir. Porque el Evangelio es ¿qué? Poder. Poder en nuestras vidas. Para nosotros y para todos los que están alrededor de nosotros. Pero bueno, ahora sí voy a entrar en materia. El Evangelio nos proporciona muchas cosas que son vitales para la vida de cualquier ser humano, sea rico, sea pobre, sea ilustre, sea ignorante. El Evangelio nos proporciona muchas
cosas necesarias como son identidad, quiero que las anoten, paz, esperanza, unidad y propósito. Las vuelvo a repetir. El Evangelio nos proporciona ¿qué? Identidad, paz, esperanza, unidad y propósito. 11. Bueno. Pero antes de describir cada una de estas elementos, que los voy a explicar poco a poco, quiero contarles de lo práctico que es el Evangelio. El Evangelio es muy práctico, no es una carga, porque cuando uno ve las cosas del Señor como una carga, como dicen los muchachos, perdió el año. Pero si el Evangelio es el refrigerio, el bálsamo, ¿qué pasa? Lo disfrutamos, ¿cierto? Algo práctico. El Señor Jesús nos enseñó en la sencilla oración del Padre Nuestro: perdonemos a los que nos ofenden. ¿Perdonemos a quién? Perdonemos a los que nos ofenden. Y yo les digo, mire, no conocer el Evangelio destruye las vidas de las personas, destruye las familias. El no conocer el Evangelio. Decía que perdonemos. ¿Lo aplicamos? ¿Lo estamos aplicando hoy? Iglesia Living Family. ¿Lo estamos aplicando? Yo felicito a los que estén aplicando el Evangelio en sus casas, en sus vidas. Porque eso nos va a dar la victoria en todas las áreas, en todas, no en algunas, en todas. Pero nosotros a veces no obedecemos a eso que sé que no es fácil, que quizá para algunos implique muchas cosas. Pero en vez de obedecer, ¿hacemos qué? Totalmente lo contrario. Y el querer devolver el daño se nos vuelve un objetivo, se nos vuelve la razón de nuestra vida, el devolver el daño que nos han hecho. Pero cuando yo le obedezco a la palabra, mi vida se vuelve más que tranquila, mi vida se vuelve más sencilla, porque no permito que esas raíces de amargura sigan expandiéndose en mi corazón. Pero cuando yo no sí dice, ¿cuántas veces ustedes han orado el Padre Nuestro? El Padre Nuestro es lo que Jesús nos enseñó. ¿Cuántas veces lo hemos orado desde que tenemos uso de razón? Miles de veces. ¿Y en cuántas peleas, odios nos hemos enfrascado a través de nuestras vidas? Odios que nos han enfermado. Odios que nos han llenado el corazón de resentimiento. El Evangelio es para vivirlo. Yo sé que no es fácil, pero necesitamos ponerlo en práctica. Por eso les decía, el Evangelio no es un sinnúmero de no hagas. Cuando Dios estableció su palabra era para que nuestras vidas fueran mejores, para darnos una mejor vida, no para amargarnos la existencia. Otro ejemplo de lo práctico que es el Evangelio, porque podríamos dar miles de ejemplos de lo práctico que es el Evangelio. El Señor allá en Lucas
¿Sí era en Lucas? Así. No tengo la cita. Habla de los talentos. Hablaba ahí el Señor de los talentos. Decía que habían 3 hombres, a todos 3 les dio un talento, 2 de ellos multiplicaron ese talento y uno de ellos decidió ¿qué? Enterrarlo. Eso habla también de cómo nosotros perdemos oportunidades cuando Dios nos ha dado tantas cosas. Decidimos sacar pretextos, decidimos sacar ¿qué? Excusas. Y cuando alguien toma lo que era para nosotros, entramos en contiendas. ¿Entramos en qué? En rivalidades. Pero si nosotros hiciéramos a tiempo lo que Dios nos manda, a tomar las oportunidades que Dios nos brinda, tendríamos otra clase de vida. Pero hubo uno que enterró los talentos, por miedo, por pereza, por lo que haya sido. Pero perdió su oportunidad, porque el Señor dijo que quítenle lo que tienen y entrégueselo al que más talentos tiene. El evangelio es práctico. Todo el tiempo estamos dejando todo para más tarde, para después, para mañana. Siempre tenemos una excusa. Siempre tenemos un pretexto para no hacer las cosas. Y no solamente las cosas de Dios, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad como padres, nuestra responsabilidad como esposas o como esposos. Siempre estamos diciendo después, ahora, más tarde, mañana. Ahora sí voy a entrar en materia. Decíamos que el evangelio nos proporciona ¿qué? Identidad. Identidad. Si yo paso por el puesto ahorita y le pregunto a cada persona, haga una descripción de usted mismo, ¿cómo se describiría? ¿Lo haría con rapidez? ¿Lo haría con prontitud? ¿Hacemos el ejercicio? ¿Y me describe quién es usted? Dice que el evangelio nos da identidad. Algunos están diciendo que se suba, que se suba. Porque estamos confundidos. A veces no sabemos, y siendo cristianos, la gente nos aporrea. La gente nos pisotea. ¿Y sabe por qué? Porque no tenemos la identidad en Cristo, aunque nos decimos llamar cristianos. Yo de verdad le doy gracias a mi Cristo por haberlo conocido. ¿Sabe por qué les digo esto de que nos dé identidad? Cuando yo era jovencita, ¡aú! ¿Cierto? La gente me decía, ¡ay, tan bonita! ¡Ay, tan bonita! ¡Ay, tan bonita! Ay. Yo me sentía la más fea. De todas me sentía la más fea. Yo sentía que ella tenía más bonitos ojos, que el cabello de ella era más hermoso, que ella sabía más, que ella podía más. Todo el tiempo me sentía así. Si alguien me decía, cállese y hágase atrás, yo me callaba y me hacía atrás. Porque no tenía identidad. Porque mi vida estaba llena de temores. Porque no sabía quién era ni para dónde iba. Y eso es lo que está pasando actualmente. Los niños no tienen identidad. Y estamos en una sociedad donde se les marca y remarca a los niños que ellos no son niños ni niñas, que ellos son lo que quieren ser. Y yo les digo, no nos dejemos enredar. El hombre es hombre y la mujer es mujer.
El hombre tiene unos cromosomas que son ¿qué? XX. Las mujeres tenemos cromosomas XY. Eso nos identifica como mujeres, XY. Por eso yo no puedo decir que a mis 13 años puedo decir que soy un hombre. Es una mentira que el enemigo ha querido plantar desde las entidades del gobierno, de todos los gobiernos del mundo, porque son todos los gobiernos del mundo, implantando en la mente de los niños que no tienen identidad sexual. Y nosotros como padres estamos permitiendo que se haga este daño a nuestros niños y a nuestras niñas. Pero cuando nosotros conocemos la posición que tenemos en Cristo, sabemos que realmente somos ¿qué? Hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Y por eso no permito que cualquiera venga a dañarme. No permito que cualquiera venga a destruirme. No lo permito. Sé el valor que tengo, sé lo que soy. Lo sé porque Dios me lo ha dado, porque Dios me lo ha entregado. Y esa baja autoestima en las mujeres, en los hombres. ¿Por qué? Porque no tenemos identidad. Pero en Cristo tenemos identidad. Las personas están buscando valor ¿en qué? En las cosas, ¿cierto? En las redes. Están buscando identidad en el trabajo. Están buscando identidad ¿qué? En la apariencia, en la aceptación. Yo les decía, en el trabajo, en el éxito. Y eso no da identidad. Mire cuántas personas que son famosas se han quitado la vida. Y uno diría, pero si esa persona lo tiene todo, es aplaudida, es aclamada, todo el mundo la busca. Pero es que eso no da identidad. Un trabajo no da identidad. El que nos da identidad es Cristo, porque Él nos enseña el valor que tenemos. Nosotros fuimos creados por Él y para Él. El Señor nos enseña que somos transformados, que somos regenerados por su gracia. No necesitamos de tantas cosas para ser aceptados por Dios. Alguna vez Dios me daba la oportunidad de compartir a una persona y ellos hacen muchas cosas dentro de su vida religiosa. Y esa persona hablábamos y hablábamos y hablábamos y me decía, pero es que es necesario hacer esto, pero es necesario hacer aquello, pero es necesario hacer lo otro, pero si no, mi alma se pierde, mi materia se pierde, mi no sé qué se pierde. Yo le decía, no tienes que hacer tantas cosas, porque es que no depende de nosotros. Él por su gracia nos salvó, por su compasión y por su misericordia, porque nos vio con ojos de misericordia. Nosotros no necesitamos hacer tantas cosas para acercarnos a Dios. Que necesitamos realmente un corazón contrito y humillado. Eso es lo único, iglesia. Eso es lo único que Dios nos pide. Un corazón genuino, un corazón verdadero, un corazón que no es de doble apariencia, un corazón que no hace una cosa aquí y luego sale allá afuera y hace otra. Dios quiere un corazón arrepentido. Eso es lo único que quiere Dios. Pero entienda y entendamos que todos los que estamos hoy aquí, todo aquel que cree en Jesús, es de gran valor y de gran estima para Dios. Es de gran valor. Así su jefe le diga que usted no sirve, que no puede, que no está apto para ese puesto. Nosotros no somos lo que hacemos. O cómo nos vemos a nosotros. El Evangelio también nos da ¿qué? Paz. ¿Qué nos da el Evangelio? Paz. Hay personas que dicen,
Cuando yo tengo plática en el banco, estoy tranquilo o estoy tranquila. Eso no da paz. El dinero no da paz. Es necesario y por eso somos esforzados y por eso somos valientes y trabajamos. Pero el dinero no da paz. Una casa linda no da paz. Hay personas que viven en mansiones, en castillos, en jaulas de oro y no tienen paz en su corazón. Se sienten tristes, se sienten ansiosos, se sienten depresivos, porque nada de lo que hacen les satisface, porque nada de lo que hacen les llena. Y a veces una simple oración, ¿qué pasa? Nos da toda la tranquilidad que nuestro corazón necesita. ¿Qué es más fácil? ¿Combatir con una cantidad y con un sinnúmero de problemas? ¿O postrarse de rodillas delante de Dios? Eso no quiere decir que frente a las dificultades y a los problemas no actuemos. Porque en alguna parte de la palabra del Señor le dice a Moisés, ¿qué hacen ahí? Marchen, marchen. Era tiempo de actuar, no era tiempo de quedarse quieto. Pero yo les digo, muchas cosas se resuelven estando en la presencia de Dios. ¿Cuántos gigantes se derriban en la presencia de Dios? ¿Cuántos gigantes financieros, familiares, económicos, personales, de toda índole, se derriban con qué? Con meterse en la presencia de Dios. Eso trae paz, eso trae tranquilidad. Y yo sé que ustedes lo experimentan y lo han experimentado. Juan 14:27 dice así. Ya me queda poquito tiempo. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz que el mundo nos ofrece es ¿qué? Temporal. Estreno el carro y se me quitó la alegría. Conseguí novio y ya no le hallo el gusto a esa relación. La paz que el Señor nos brinda es ¿qué? Permanente, no es transitoria. Aquí en esta iglesia sé que hay muchas mujeres que no tienen esposo. Y yo hablo con muchas de ellas. Y yo no las veo llorando. No las veo entristecidas. Yo hablo con muchas de ellas. Y me dicen, me gozo en la presencia de mi Señor. Tengo amigas de otras iglesias que están solas, no tienen esposo. Me dicen, Él es mi esposo. Él es el padre de mis hijos. Nuestra paz no depende de si tenemos o no tenemos, si estamos acompañados o no estamos acompañados. Nuestra paz proviene ¿de dónde? De Dios. Entonces, esos tiempos de soledad, uno los aprovecha. Cuando mi esposo en algún momento viaja, son los tiempos en que yo más me meto en oración. Porque cuando él está, pues tengo que atenderle. Pero cuando él no está, me gozo. Le digo, Señor, gracias porque sé que este tiempo lo tenías estimado en tu libro para mí, lo tenías apartado para mí, para que me goce en tu presencia. Cuando una persona se vaya de su lado, no se pregunte por qué, sino para qué. A veces el Señor nos derriba esos altares que tenemos, porque a veces levantamos altares a muchas cosas. Y cuando Dios nos quita estos altares, sentimos que el mundo se nos cae. Pero Dios está usando eso para que nos acerquemos, para que aprendamos a depender de Él, a entender que nuestras vidas dependen de Él, que nuestra seguridad está en Él, que nuestra paz está en Él. Aproveche esos tiempos de dificultad. Señor, sé que estás usando este tiempo
para que nos encontremos los dos cara a cara. No piense que porque el Señor lo está castigando, que lo está martirizando, que usted hizo algo malo, entonces látigo. Me doy látigo a mí misma, soy mala persona, esto pasó por esto, esto pasó por aquello, esto pasó por aquí, por allá. No, quizás sea el tiempo que usted necesita para volver a reencontrarse con Dios. Porque todos esos altares y todas esas cosas que usted estaba haciendo le quitaron su paz. Le quitaron su tranquilidad. Y es el tiempo de volver a esa comunión con Dios. ¿Qué otra cosa nos ofrece el Evangelio? Esperanza. ¿En medio de un mundo qué? En medio de un mundo de desesperanza y nihilismo, dice acá. ¿Alguien sabe qué es nihilismo? Yo tampoco lo sabía. Dice negación de todo principio religioso, político o social. Entonces son esas personas que viven en una amargura total. El mundo es malo, todos son corruptos, todo es perverso, nada vale la pena. Son aquellas personas que no le encuentran significado a sus vidas ni a la vida de otros. Entonces todo el tiempo están amargando sus vidas y están amargando la vida de otros. Porque no tienen ¿qué? Esperanza. Buscan significado en cosas que no pueden satisfacer su necesidad espiritual. Primera de Pedro 1:3 dice así, les voy a leer y voy a avanzar un poquito más rápido. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Vuelvo a leer, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Qué significa esto? Que si Cristo murió y resucitó, ¿nosotros qué? Moriremos y resucitaremos. Algunas personas no le dan importancia a esto. Lo ven como algo abstracto, lo ven como algo lejano, como una fábula de que vamos a morir. Y los que vamos a morir en Cristo vamos a resucitar. Eso es una promesa de ¿qué? De esperanza para nosotros. Una esperanza de poder pasar una eternidad con el Creador del universo. Sabemos que las circunstancias que estamos viviendo ahora son ¿qué? Difíciles, ¿cierto? Pero allá alguien dijo pasajeras. Son difíciles, pero también son pasajeros. Pero tenemos asegurado ¿qué? Un futuro glorioso. En Apocalipsis, ¿qué dice? Que ya no habrá ¿qué? Llanto, ni lágrimas, ni dolor. Que el Señor secará ¿qué? Nuestras lágrimas. ¿Usted en algún momento de su vida se ha detenido a pensar cómo será su cara a cara con el Señor? ¿Cómo será ese momento glorioso suyo con el Señor? Es tiempo de levantarnos. No tenemos por qué estar entristecidos. Y vamos a seguir pasando por dificultades, iglesia. Vamos a seguir pasando por dificultades, iglesia. Pero nuestra victoria está asegurada en Cristo. Dígame a eso. Dice que el Evangelio nos enseña a vivir con propósito, en medio de una cultura que vive ¿qué? En la superficialidad, en el consumismo, ¿cierto? Entonces, tengo propósito si puedo lograr esto o aquello. Tengo propósito si puedo comprar esto o aquello. Tengo propósito si ¿qué? Si cumplo con los estándares de belleza, ¿cierto?
Hoy los hombres también se cuidan, van al gimnasio. ¿Será esto malo? No, ¿cierto que no? Debemos cuidar nuestro cuerpo porque es salud. Pero ese no puede ser el objetivo de nuestras vidas. Y tampoco podemos valorar a las personas por cómo se ven, por la apariencia. El Señor Jesús amó ¿a quién? A todo el mundo. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender a amarnos con nuestros defectos, con nuestras debilidades. Tenemos que aprender a amarnos. Iglesia, gócese aquí, en la casa de Dios. Y esto va unido al punto siguiente, donde dice que a través del evangelio encontramos unidad. Alguna persona decía, no, es que yo estoy solita en la iglesia. Usted no está solita en la iglesia. Usted tiene una familia acá en la iglesia. Esta iglesia es iglesia de familia. Por eso cuando yo le digo, o cuando nosotros, o aquí alguien nos dice, abrace al que está al lado. Es porque el del lado quizá necesite ese abrazo en ese momento. Nosotros acá en la iglesia tenemos muchas formas de participar, de involucrarnos, de entretejernos. Ahorita estamos haciendo una reunión de parejas. Hay muchas personas que ya hicieron el curso de pareja, ¿cierto? Pero hay otras personas que no han hecho el curso. Yo los invito, es este jueves, pueden asistir. Yo les decía, llevo muchos años en la iglesia. Empezamos el curso este jueves y ha sido espectacular. Ha sido maravilloso. Y los que ya hicieron el curso, sé que fue bueno también para ustedes. Cuando nos hacían alguna pregunta de cuál situación de presión ha sido la más fuerte, teníamos que hablarlo en pareja. Y todas las parejas vivimos ese tipo de cosas. A veces son tan fuertes que ni siquiera las puede contar. Yo les decía hace unas prédicas atrás, este año viví una situación tan fuerte que mi esposo ahí en la pregunta decía, Sandra, en algún momento pensé, me voy de la casa. Y yo en ese momento atrás yo le dije, si lo quieres hacer, lo respeto. Porque sé cómo te sientes. Y yo le cuento como por pedacitos, porque no me siento en la capacidad de decírselos. Pero este curso de parejas es súper, no se pierde la oportunidad. El que quiera estar a partir del próximo jueves, puede aquí con nuestro servidor apuntarse. Le da la dirección, le da todo. Hay reuniones los martes. Usted dirá, yo no entiendo la Biblia, a veces casi ni la leo y la cierro y ya no me acuerdo qué fue lo que leí. Los martes estamos aquí a las 6:30. Está el liderazgo, pero acá no se le impide que si no es líder no venga, puede venir también. No se pierda estas reuniones de los domingos. Es cuando el Señor nos alimenta. ¿Uno come solo el domingo? No, uno se alimenta toda la semana, ¿cierto? Entonces, porque solamente nos acordamos el domingo de que debemos venir a la iglesia. ¿Qué hacía Jesús? Él se apartaba para entrar en unidad con su Padre. Nosotros también como hermanos en Cristo debemos estar en unidad. Iglesia, quiero que se ponga de pie. Por favor, por favor.